Gracias. Julio, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a los participantes. Primero agradecerles esta invitación a la Agencia Despachante de Libre y a Julio que han organizado este curso que en realidad es inédito. No tengo ninguna, diremos, no he visto un curso que se haya dado en relación a lo que es el control diferido de la fiscalización aduanera posterior. Esta es una primera versión que espero les sea de mucha ayuda y de mucho, y les sirva para sus posteriores aplicaciones, sus posteriores conocimientos más allá en lo que es el comercio exterior. Vamos a empezar el curso. Primero, indicarles, por favor, que el curso va a tener una duración de 6:30 a 8 de la noche. Vamos a tener un break a las 7:10 hasta 7:20, minutos para poder estirarnos un poquito. Entiendo que es un poco agotador el tema de estar con la pantalla constantemente. Y por otro lado, en la medida en que vaya avanzando con la disertación, les agradeceré que si ustedes tienen alguna consulta, tienen algún problema, tienen alguna inquietud, me lo pidan, me hagan conocer y me puedan decir cuál es su problema, ¿no? En ese sentido, y reiterando los agradecimientos por la invitación a Julio y a la Agencia Despachante Delivery, podemos empezar este curso. Quisiera pedirles, por favor, saber si todos me están escuchando bien o si existe alguna interferencia o algún problema. Sí, se escucha bien, licenciado, todo. Perfecto. Sí, está bien, licenciado. Se lo escucha muy bien, licenciado. Bueno, entonces ya con ese preámbulo podemos dar inicio a lo que nosotros hemos llamado el curso de control diferido y fiscalización aduanera posterior. En principio, vamos a introducirnos a ver el contenido que hoy día vamos a llevar a cabo. Hoy día vamos a ver un poco de lo que es el control posterior en sí y vamos a ver y analizar el procedimiento sancionatorio y de determinación de la aduana nacional. En principio, decirles que el comercio internacional, en realidad, que es un intercambio de bienes y servicios, ha generado o produce que en realidad se establezcan en todos los países aquellos que están realizando este intercambio de bienes y servicios, este movimiento de bienes y servicios, puedan instituir o establecer aduanas. ¿Qué es la aduana? La aduana para Wikipedia es una oficina pública gubernamental. Es evidente, es una oficina pública y gubernamental porque estas aduanas, todos los países que hacen este intercambio de bienes y servicios, ¿no? Este comercio internacional, instituyen aduanas en los lugares estratégicos donde o por donde van a pasar las mercancías, ya sea por venta, ¿no?, que vendría siendo la exportación, o por compras, que vendría siendo la importación. En ese sentido, las aduanas se encargan de controlar este paso de mercancías. En nuestra legislación, la Ley General de Aduanas, que ha sido publicada el 28 de julio de 1999, perdón, la Ley 1990, en su artículo 3, ¿no?, establece que la aduana nacional es una institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías e intervenir en el tráfico internacional de mercancías para efectos de recaudación de los tributos que gravan las mismas.
En este sentido, ¿no?, la ley, al otorgarle esa potestad a la aduana, le otorga una potestad, una labor de control. El control, ¿no?, está definido, o las facultades de control que le está otorgando a la aduana están definidos o establecidos en los artículos 66, facultades específicas, ¿no?, y artículo 100, ejercicio de la facultad de la Ley General de Aduanas. Específicamente, dicen que la aduana puede realizar las labores de fiscalización, de control, ¿no?, a todas estas entradas y salidas de mercancías. Y además, en el artículo 6, como les decía, en el ejercicio de la facultad, les dice cuáles son las facultades que tiene para realizar este control. Si vemos lo que dice la normativa internacional, en este caso, el tema de lo que es la Comunidad Andina de Naciones, de la que nosotros somos miembros, la misma, en el tema de control aduanero, ¿no?, la decisión 778 del 3 de noviembre del 2012, ¿no?, establece que las facultades de control ejercidas por la autoridad aduanera pueden realizarse en 3 fases, 3 formas de control. El control anterior o previo, que dice que es el ejercido por la administración aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera de mercancías. El control durante el despacho, que se ejerce desde el momento que se admite, que la aduana admite la declaración por la aduana, que la aduana admite la declaración y dura hasta el momento del levante o embarque de las mercancías. Y el control posterior, que es el ejercido a partir del levante de las mercancías. Entonces, bueno, nuestra aduana, la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no?, aplica este tipo de controles. Aplica el control anterior o previo, que es un control que se lo realiza hasta que antes que el importador, ¿no?, presente la declaración única de importación, anteriormente, o ahora la declaración de importación, la DIM, ¿no? Entonces, ese es el control anterior. El control durante el despacho es aquel control que nos realizan cuando existe un sorteo de canales, ¿no?, cuando los canales viene siendo el canal amarillo o el canal rojo, la administración aduanera ejerce el control durante el despacho. Es decir, revisa nuestra declaración, en un caso lo hace documentalmente cuando es canal amarillo, o en otros casos, cuando es canal rojo, también revisa y hace un aforo físico, revisa la mercancía en sí. Esos son los controles anteriores o controles durante el despacho. Lo que nosotros, a partir en estos días, lo que en realidad vamos a ver, es lo que tiene que ver con el control posterior. Es decir, que el ejercido a partir del levante de las mercancías. Cuando la autoridad aduanera o cuando el técnico aduanero, ¿no?, mediante los sistemas vigentes para la presentación o de control de las declaraciones, ¿no?, nos dan el levante y nos permiten poder hacernos cargo de nuestras mercancías. Se termina en realidad el tema de lo que es el proceso de importación, en este caso el proceso de exportación, cuando debe salir la mercancía, se debe embarcar. Cuando se termina ese proceso es cuando nos dan el levante de las mercancías. Y es a partir de ese momento que puede ser aplicable el control posterior. Entonces, ¿no?, el control posterior, ¿no?, definido por lo que dice la decisión 778 en su artículo 14, establece y dice que una vez que se autorice el levante o el embarque de las mercancías, y con el objeto de garantizar la exactitud y veracidad de los datos contenidos en la declaración, las autoridades aduaneras podrán, dice, proceder al control posterior.
Pero el control posterior ¿de qué? De todas las mercancías, documentos de importación, exportación, podrán ver los documentos y datos de todas las operaciones comerciales. ¿Qué quieren decirnos con esto, no? Que inicialmente, ¿no?, en el control posterior nos pueden revisar todo lo que corresponde a nuestra DUI en ese momento, a nuestro despacho, pero también pueden ir más allá, pueden ir a ver los documentos con los cuales nosotros hemos solicitado, hemos hecho el requerimiento, nuestras compras, nuestras cotizaciones, nuestros contratos, ¿no?, con los proveedores. Además, también pueden revisarnos, ¿no?, operaciones de transformación. Dice, el control posterior tiene esa potestad de que puede ver qué ha pasado cuando ha llegado con la mercancía, si ha tenido algún otro tipo de transformación, ha tenido algún tipo de cambios. Entonces, el control posterior puede llegar a todo, a hacer un control, hacer un requerimiento de información, hacer un análisis, una inspección de todo ese tipo de información. En ese sentido, en resumen, podemos decir que el objetivo del control posterior es comprobar con posterioridad al despacho aduanero, después de que se ha ejecutado el levante, el cumplimiento de toda la normativa legal que se aplica, ¿no?, en la aduana, a objeto de verificar, ¿no?, de que ésta haya sido aplicada correctamente. ¿A quiénes alcanza el control posterior? Bueno, el control posterior alcanza a operadores. Los operadores están definidos como sujetos pasivos de la obligación tributaria y de la obligación de pago en aduanas. ¿Quiénes son ellos? Tenemos a los importadores, a los exportadores, a las agencias despachantes de aduana, a los transportadores internacionales, otros. En otros podemos generalizar y decir que cualquier persona natural o jurídica que interviene o se beneficia, ¿no?, por sí o por otra situación en operaciones o regímenes aduaneros previstos en la Ley General de Aduanas, es un sujeto de control posterior. En resumen, ¿no?, el control posterior puede ser aplicado a cualquier persona que intervenga ya de manera directa o indirecta en un trámite o en un proceso de importación o de exportación, ¿no? Entonces, sí, en este tema, tanto para los importadores o como para la misma aduana, ¿no?, ese es el campo, el alcance de acción que tiene el control posterior. ¿Cuáles son las facultades que tiene la administración tributaria en realidad en el control? Pero para nosotros específicamente veríamos en lo que es el control posterior. Las facultades de la administración tributaria o de los servidores públicos actuantes, ¿no?, están definidas en el artículo 100 de la Ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano. Entre ellos, las más importantes las podemos mencionar, que cuando uno está sujeto a un control posterior, ¿no?, la aduana puede requerir, ¿no?, toda la información necesaria que vea por conveniente. Libros, documentos, correspondencia que tengan efectos tributarios. Puede venir e inspeccionar, revisar nuestros registros contables, nos puede pedir también los libros contables, ¿no?, de toda la información comercial, aduanera, datos, bases de datos, puede entrar a nuestros sistemas, si tenemos sistemas ¿cómo se llama?, informáticos, en los cuales ellos pueden lograr revisar y verificar de acuerdo al requerimiento que tengan. También puede realizar actuaciones de inspección material de bienes. Puede hacer, ¿no?, puede ver la mercancía, puede revisarla, puede ver los locales donde se hacen transformaciones,
donde se almacena la mercancía, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el tema de lo que son pago de tributos o importación y exportación de mercancías. Puede también la autoridad aduanera y la que está aplicando el control posterior requerir de las entidades públicas, de otras entidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, de nacionales, o dependiendo del tema de qué control esté efectuando, puede pedir al Ministerio de Salud, al Ministerio de Minería y a las instituciones que están, que conforman estos ministerios, puede pedirle diferente tipo de información, ¿no? También puede pedirles a los auxiliares de la función pública aduanera, a los despachantes de aduana y a los despachantes que les presente documentación, toda esa información que ellos vean por conveniente, ¿no? También puede pedir información a otras administraciones tributarias, aduanas de otros países, ¿no? Puede pedir no solamente al tema aduanero, también puede pedir a otras autoridades tributarias, puede pedir a autoridades tributarias que son impuestos internos en otros países. Entonces, realmente las facultades que tiene la aduana nacional o autoridad tributaria aduanera en este caso, ¿no? Son muy amplias, ¿no? Para revisar nuestros casos, los casos de los importadores, ¿no? Puede ejercer todas esas facultades. En realidad, teniendo esas facultades, la ley también prevé la obligación que tienen los operadores, ¿no? En este sentido, los operadores, ¿no? Tienen muchas, diremos, tienen varias obligaciones que están definidas en el artículo 70 del Código Tributario Boliviano. En este caso podemos mencionar algunas. Entonces, una obligación de los operadores es facilitar las tareas de control, ¿no? Ya sea en el control anterior, en el control durante el despacho, y particularmente en lo que es el control posterior, ¿no? Los operadores sí deben cumplir con estas obligaciones. Tienen que los operadores facilitar a la autoridad tributaria, en este caso a los fiscalizadores, ¿no? El acceso a la información de sus estados financieros que usan en bancos, otras instituciones financieras. Entonces, en realidad tienen que dar la facilidad, tienen que entregar toda la documentación que les sea solicitada. Por otro lado, están obligados a conservar en forma ordenada, ¿no? Y en el domicilio que han declarado como domicilio tributario, toda su información, sus registros contables, sus estados financieros, sus inventarios, ¿no? Toda esa información tiene que estar conservada en sus oficinas, ¿no? Durante, bueno, el lapso en el cual especifique la ley, antes de que las mismas puedan ya no ser utilizadas por prescripción. Pero mientras no estén prescritas, toda esa información debe estar registrada y debe estar para que pueda ser entregada cuando lo requiera la autoridad tributaria. También tienen que permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información o documentación, sus datos y bases de datos relacionados con equipamientos de computación, programas de sistemas, de software que tengan, ¿no? Tienen una facultad, como decíamos, de la autoridad tributaria, es la de poder revisar esa información. Y bueno, una obligación nuestra
entrega toda esa información. Entonces, toda esa información, esta última dice que toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con el operador cuando fuera requerido expresamente. En esta parte se resume que todas las personas que han tenido que ver o que han tenido algún tipo de relación con algún trámite de comercio exterior, vayamos a hablar de tácito, vayamos a hablar de importación, vayamos a hablar de exportación en estos casos, para el caso del comercio, del control posterior, está obligado a entregar información y sin cobrar, sin costo. Tienen que preparar la información y tienen que entregar. Ante esto también podemos hablar de que si bien evidentemente la autoridad tributaria tiene sus facultades, ¿no?, de que el operador tiene obligaciones, también vemos que los operadores, ¿no?, los importadores, tienen derechos, ¿no?, incluidos en el artículo 68 del Código Tributario, ¿no? Entre ellos podemos decir que el operador, el importador, tiene derecho a ser informado y asistido por la administración tributaria. Cualquier observación o cualquier nuevas decisiones o el estarles presentarles o estarles haciendo algún tipo de control, tiene que la autoridad tributaria informar. Y además tiene que, en los casos que correspondan, asistirles. Si, por ejemplo, ¿no?, se emiten nuevos procedimientos o se emiten nuevas disposiciones, la autoridad tributaria primero tiene que hacer conocer esto y segundo, si se requiere, tiene que hacer capacitaciones sobre estas cosas. La administración tributaria, ¿no?, pues es un derecho del operador a que la administración tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas. Es evidente, ¿no?, en cada observación, en cualquier observación que nos hagan, en cualquier control que nos estén ejecutando, nosotros podemos presentar algún tipo de solicitudes, podemos presentar algún tipo de alegatos, podemos presentar algún tipo de descargos o algún tipo de argumentos, los cuales deben ser necesariamente, ¿no?, tomados en cuenta por la autoridad tributaria y deben resolver esta situación como nosotros vayamos a plantearlas, ¿no? Los operadores pueden solicitar, ¿no?, certificaciones y copias de toda la información que ellos han producido, han enviado, han remitido a la autoridad tributaria. No importa cuál sea el uso que tengamos que darle, es una información que nosotros hemos mandado, que hemos enviado, o que el operador ha enviado, mandado, entonces tiene el derecho de solicitar la certificación de que sí se ha enviado y que si en el caso necesitemos, ellos tienen que darnos una copia, ¿no? Bueno, esto sí tiene que ser aplicado, que los operadores deben ser tratados con mucho respeto y consideración por todos los funcionarios, por en estos casos del control posterior, por las personas que están a cargo, evidentemente, de lo que es el control que se va a hacer, la fiscalización que van a realizar. Entonces, sí, va, ¿no?, este tema. Es importante este punto. Un derecho que tiene el operador es al debido proceso, ya conocer el estado de sus trámites. Al debido proceso, en función a que la autoridad tributaria, en las observaciones que les haga o que haga, ¿no?, tiene la obligación de explicar, ¿no?, por qué lo está haciendo y además en qué se está basando. En la ley,
no puede, ¿no? em, esquivar estas circunstancias. Solamente tiene la autoridad tributaria, evidentemente tiene potestades, pero la potestad es la que la ley le especifica, la que la ley le dice, le indica. Hasta ahí están sus potestades, ¿no? Entonces, si sobrepasa eso, entonces, o no está cumpliendo algo, entonces no nos está aplicando el debido proceso, o no le está aplicando al operador el debido proceso. Entonces, por el lado, ¿no?, del fiscalizador, ¿no?, del profesional de fiscalización, debe ver estas circunstancias, y por el lado del operador, ¿no?, debe tomar en cuenta que sí, ¿no?, se le están aplicando la normativa o aquellos procedimientos que en verdad corresponden y en su momento, digamos, deben estar o estaban vigentes, ¿no? Y dice ya conocer el estado de sus trámites. Sí, es evidente, ¿no? Uno cuando está siendo objeto de algún tipo de control, ¿no?, puede solicitar en cualquier momento a quien corresponda, ya sea al fiscalizador a su cargo o a otro tipo de, a la jefatura, o bueno, en realidad en cualquier otro tipo de controles, puede solicitar y pedir que le indiquen en qué anda su trámite. ¿Para qué? Para que evidentemente posteriormente no se le presente ningún problema, ¿no? Entonces, esos son sus derechos. Tiene otros derechos, y este es muy importante para el tema de el control posterior, que es el de formular y aportar en la forma y plazos previstos pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta. Entonces, todo lo que el operador, vamos por un lado, si vemos desde el enfoque del profesional en fiscalización, él debe, ¿no?, hacer observaciones, como decíamos, dentro de lo que es el debido proceso, conforme a lo que dice la ley. Y el operador, en base a los derechos que tiene, puede formular y aportar todas las pruebas que él considere necesarias. Y que cuando se vaya a definir si la observación va o no va, ¿no?, entonces todas las pruebas que ha presentado el operador deben ser tenidos en cuenta. Eso es lo que nos dice en este tema, ¿no?, en esta parte. ¿No? Algo que es muy importante tanto para los operadores de comercio exterior, es que tienen derecho de que toda la información que ha producido, toda la información que la administración tributaria ha obtenido, toda la información que le ha pedido, todas las declaraciones que el operador ha hecho, ¿no?, están sujetas a reserva y confidencialidad. Y en eso tiene que tener el enfoque del profesional fiscalizador que está haciendo la fiscalización, tiene que tener mucho cuidado en no divulgar, ¿no?, información que a él, por efectos de la fiscalización o del control posterior que se está haciendo, se le ha proporcionado al operador o le han proporcionado terceros. Esa información no puede divulgarla, a no ser que existan, ¿no?, algunas solicitudes de tipo judicial, ¿no?, o a no ser que el operador, el que ha entregado esa información, autorice a que la misma pueda ser divulgada. ¿Mm? Por otra parte, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos, en el tema de la información, de los derechos del operador, en el tema de la información, ¿no?, que nos revisan, que nosotros entregamos, en verdad tiene que ser guardado celosamente, porque en temas de empresas, en temas de emprendimientos, ¿no?, esa información para muchos es el tema de lo que constituye la base de lo que es el
su negocio, ¿no? De lo que es la empresa que está realizando. Entonces, es muy, muy, muy importante el tema ese de que exista reserva y confidencialidad de la información. Y finalmente, bueno, el operador, ¿no? Tiene que ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización. En este caso, el que se llama el fiscalizador, al momento de, profesional fiscalizador, al momento de hacer la fiscalización, ¿no? Tiene que tomar en cuenta que todas las actuaciones que vaya haciendo, ¿no? Que realmente repercutan en algún tema de observación, en alguna observación al operador, debe informarles, ¿no? Y debe decirles además, ¿no? Qué tipo de información, qué tipo de fiscalización se está haciendo, si requieren, qué plazo y qué se requiere para que las cosas marchen y se puedan solucionar lo más antes posible, ¿no? Y dice a la conclusión de la fiscalización, es evidente, cuando el operador, el profesional de fiscalización va a emitir un documento, ya sea un acta de diligencia, ¿no? O un documento de conclusión como es una vista de cargo, un acta de intervención o una resolución determinativa, y el operador evidentemente se entere de esto, ¿no? Se tiene que enterar cuando se le notifica. El fiscalizador está en la obligación de explicarle, ¿no? Cuáles son los alcances, cuáles son los problemas, qué se ha encontrado, qué se ha hecho, por qué razones. Entonces, para ver, ¿no? Cómo puede el operador en su momento presentar los descargos y la defensa a esos temas. Que hay esas observaciones que se le están haciendo, ¿no? Bueno, ser oído y juzgado conforme lo establece la Constitución Política. Dice, eso es evidente, eso es un derecho que todos tenemos y que también los operadores pueden pedir que se les aplique, ¿no? En síntesis, es muy importante en el control posterior que todas, ¿no? Que todos, en realidad, sepamos qué facultades tiene, ¿no? La administración tributaria, qué obligaciones tiene el operador y qué derechos tiene. De esa manera, todo trámite aduanero, ¿no? Puede ser o va a ser transparente, porque aquello que evidentemente esté fuera de estas circunstancias, fuera de este marco legal, entonces puede ser reclamado, puede ser impugnado en su momento. Ante esta primera parte, ¿tienen alguna consulta? ¿Se está entendiendo bien? ¿Estoy muy rápido? No sé, a ver, espero un poco sus comentarios. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado, le estamos atendiendo. Gracias. Ok. Bueno, en esta segunda parte, vamos a ver cuál es el marco legal que la Administración Tributaria, en este caso nuestra aduana nacional, ¿no? Ha instituido para aplicar el control posterior. ¿Y cómo lo aplica? ¿No? En esta primera parte voy a proceder a explicarles lo que dice un poco esquemáticamente y un poco también teóricamente lo que dice el procedimiento, ¿no? Y bueno, a partir de mañana ya vamos a ir viendo punto por punto y vamos a ir
estableciendo cómo se hace, cómo se realiza realmente un control diferido con mercancía, un control de precio y mercancía, un control, una fiscalización posterior, que son modalidades, ¿no?, que se aplican en nuestra aduana en aplicación del control posterior. Entonces, lo que vamos a ver es que el control posterior en la aduana, para hacer el control o para aplicar el control posterior en la aduana nacional de Bolivia, se ha aprobado un procedimiento. El procedimiento se llama procedimiento sancionatorio y de determinación, ¿no?, de la aduana nacional. Este procedimiento ha sido aprobado por una RAPE 0102916 del 30 de diciembre del 2016. Si quieren tener este documento, ustedes ingresan a la página de la aduana nacional, ingresan al link, al botón de lo que es normativa y buscan circulares. La circular 298, buscan la circular 298 y ese es el procedimiento. Este procedimiento es sancionatorio y de determinación. Entonces, la parte del control posterior y la determinación en control posterior, ¿no?, está establecida a partir, en el título 3, a partir del artículo 21 al artículo 37. Entonces, ¿qué es el procedimiento sancionatorio de determinación? El control posterior. Lo define de esta forma. Dice que el control posterior es un conjunto de actividades a través de las cuales la aduana nacional verifica e investiga los hechos, actos, sus elementos, relaciones y circunstancias emergentes de las operaciones de comercio exterior, después del levante. Es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no?, que el control posterior se lo realiza después del levante, ¿no? Además, dice que no pudieron ser verificadas en controles anticipados durante el despacho. A ver, les explico, ¿no? Que el control posterior es un conjunto de actividades de la aduana nacional, ¿no?, que le permite investigar todos los hechos, todos los actos, todas las circunstancias en las cuales, ¿no?, se ha desarrollado una operación de comercio exterior, ¿no? Diremos más claramente lo que es una importación, pero ¿desde cuándo se puede hacer ese control? Solamente desde el momento en el cual, ¿no?, la autoridad tributaria ha dado el levante. A partir de eso, todo control que se realice es un control posterior, ¿no? Acá en la parte final dice que no pudieron ser verificados en controles anticipados o durante el despacho. Es evidente. No, por ley se establece que un control no se puede ejercer dos veces, tenemos a un mismo hecho, en este caso, ¿no? Sí, mi declaración, ¿no?, ha sido revisada en un canal rojo, ha sido soltada al canal rojo, han revisado mi declaración y particularmente han revisado, diremos, el tema del valor, ¿no? Entonces ya se ha hecho una revisión durante el despacho del valor, ¿no?, en mi declaración. Entonces, que me hagan una fiscalización por ese mismo tema, ¿no?, no sería correcto. ¿Por qué? Porque esa situación ya ha sido verificada en un control durante el despacho. Eso es lo que quiere decir, ¿no?, esta parte en lo que es la definición del control posterior. Les pediré entonces, bueno, un break hasta las 8:20, por favor, para que sigamos. ¿Puede ser?
Sí, está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Gracias. De determinación de la aduana. ¿No? En realidad, hemos visto lo que es la definición por la aduana, ¿no? Que es el conjunto de actividades a través de las cuales la aduana nacional verifica, investiga los hechos, adopta sus elementos, relaciones y circunstancias, dice después del levante. La aduana nacional, para realizar el control posterior, aquí existe algún problemita, ¿no? Ya. La aduana nacional, para realizar el control posterior, ha establecido dos modalidades, ¿no? La primera modalidad la aplica a través de las fiscalizaciones aduaneras posteriores, lo que llamamos las FAP. Y la segunda es lo que se llama control diferido. El control diferido, que puede ser con mercancía o puede ser control diferido sin mercancía. ¿Qué es una fiscalización aduanera posterior? ¿No? Una fiscalización aduanera posterior es aquella donde se verifica documentalmente uno o más despachos, una o más declaraciones, ¿no? Y donde se puede revisar, ¿no?, aspectos relacionados al valor, al origen, clasificación arancelaria, cantidad, aplicación de alícuotas u otros, ¿no?, en función a riesgos establecidos en las AREPs u otro documento que determina la realización de PAP, informe técnico, ficha informativa, denuncia. Bueno, ¿qué quiere decir esta parte? Esta parte se explica en el sentido de que en las FAPs, ¿no?, en las fiscalizaciones posteriores, se puede revisar o la declaración o X declaraciones, ¿no? Ya sea de un periodo, ya sea de un tipo de mercancía, ya sea de un tipo de su partida arancelaria, de mercancías que tengan algún tipo de certificado, de certificación, ¿no?, en particular. Entonces, la PAP nos permite, ¿no?, realizar esos aspectos, esa cantidad de declaraciones. Además dice, ¿no?, pudiendo revisar aspectos relacionados. O sea, en una PAP se puede revisar ya sea el valor, se puede revisar el tema de lo que es una subpartida arancelaria, se puede revisar algún, ¿no? Entonces, se puede revisar una de esas circunstancias o se puede revisar todo, se puede hacer íntegra. Entonces, una FAP nos permite hacer todo eso, ¿no? Se puede hacer ese tipo de revisiones. ¿Y quién determina qué es lo que se va a revisar y cómo se va a revisar? En una FAP, ¿no?, previamente a realizar el control, ¿no?, y la aduana ha realizado ya a través de un departamento que se llama un departamento de, bueno, será de inteligencia aduanera, ¿no? A través de ese departamento, ¿no?, se ha realizado ya una investigación, se han hecho análisis de ciertas circunstancias y se ha determinado que se debe revisar, ¿no?, ciertas declaraciones. Ese se llaman análisis de riesgo. Para fiscalización, a partir de sus análisis, podemos iniciar una fiscalización. Pero también
estamos viendo que el procedimiento nos permite realizar fiscalizaciones aduaneras posteriores a partir de un informe técnico. Si alguien ha verificado algún tipo de riesgo en ciertas TUIs, en ciertas mercancías, en ciertos operadores, en ciertos importadores, puedes realizar un informe técnico y ese informe técnico, ¿no?, va a permitir que se realice una fiscalización. Eso previo por aprobación, evidentemente, de la autoridad competente, en este caso, para emitir las órdenes. Esas autoridades, en este caso, son el gerente nacional de fiscalización o los gerentes regionales, ¿no? También existe el tema de que se puede hacer fiscalizaciones posteriores a partir de fichas informativas o de denuncias, que de algún modo son verificados, y a partir de esa información se puede realizar una fiscalización posterior, ¿no? Los controles diferidos. Los controles diferidos, ¿cuál es la diferencia? En realidad, lo que se hace en un control diferido también es revisar todos los aspectos relacionados, como decíamos anteriormente, al valor, al origen, a la clasificación del área, cantidad, aplicación de cuotas u otros. Pero la particularidad de un control diferido, de estos controles diferidos, la primera particularidad es que solamente se puede hacer de una DUI o de un despacho, ¿no? Está sujeto a un despacho. Y además los controles diferidos son de dos tipos. Hay un control diferido que es con mercancía y otro control diferido sin mercancía. ¿Cuál es el control diferido con mercancía? Es aquel, un ejemplo, cuando nosotros vamos y presentamos, cuando el importador o el operador va y presenta la declaración de importación ante la autoridad tributaria aduanera de la aduana, y esta entra a un sorteo de canales. Entonces, cuando entra el sorteo de canales, sale un canal verde, ¿sí? Ese canal, ustedes saben, la selectividad, nos permitiría que esa mercancía ya está con levante, ya puede salir, ¿no? Pero, a partir de lo que es el control posterior y el control diferido con mercancía, esta declaración se encuentra bloqueada, ¿no? Ha salido un canal verde, pero la aduana nacional la bloquea. ¿Por qué? Porque este tiene que estar sujeto a un control, ¿sí? Eso es lo que considera la autoridad tributaria, y es un control que lo tiene que hacer a partir del control posterior, porque por X o Z situación esto no se ha podido hacer en el control al despacho, ¿no? Entonces, ese es el control diferido con mercancía. Se ha bloqueado la DUI, entonces el operador, cuando va a querer sacar la mercancía, le dirán que no puede sacar la mercancía. ¿Por qué? Porque esa declaración está sujeta a un control diferido. Ese es el control diferido con mercancía. ¿Y cuál es el control diferido sin mercancía? El control diferido sin mercancía es algo parecido a lo que es una FAB, ¿no? Solamente que también en este caso está determinado a una sola DUI, ¿no? Y además la información puede corresponder, está determinada o limitada a esa DUI. Y además decía, en estos casos, sus plazos son menores, mucho menores a los que se aplican en la FAB. Más adelante vamos a hablar de lo que son los plazos y de lo que se requieren en realidad para estos controles. Pero en realidad, lo que acá se quiere mostrar es que a partir del procedimiento de sancionatorio de determinación que ha aprobado la aduana, ¿no?, se ha establecido para el control posterior modalidades de control.
en los que están las FAP, ¿no? Circunscripción aduanera posterior, que puedes revisar una o más declaraciones, ¿no? Y están los controles diferidos, en los cuales solamente se puede revisar una declaración, con la particularidad de que puede revisarse esa declaración con la mercancía en recinto o cuando no exista la mercancía. Estas son las modalidades de control, ¿no? Posterior de la aduana. Ahora vamos a hablar un poco de las competencias, ¿no? de las gerencias regionales. Son competentes para efectuar los procesos de control posterior, dice, la gerencia regional donde se ha realizado el despacho, o la gerencia regional donde el operador tenga registrado su domicilio fiscal. A ver. La aduana nacional está desconcentrada en aduanas, en gerencias regionales. En 6 gerencias regionales. Tenemos la gerencia regional Santa Cruz, la gerencia regional La Paz, la gerencia regional Oruro, la gerencia regional Cochabamba, la gerencia regional Tarija y la gerencia regional Potosí, ¿no? Cada una de esas gerencias regionales tiene una unidad de fiscalización, ¿no? Y esas unidades de fiscalización pueden realizar fiscalizaciones, ¿no? Dentro de lo que es las administraciones de aduana que están dentro de los departamentos de su jurisdicción, ¿no? En este caso, por ejemplo, Santa Cruz, todas las unidades de, perdón, todas las administraciones de aduana que están en Santa Cruz pueden ser revisadas por esa unidad de fiscalización. Y tenemos, por ejemplo, la unidad de fiscalización de la Gerencia Regional La Paz. Esta unidad de la Gerencia Regional La Paz puede ver todas las administraciones que corresponden a esta gerencia. En este caso, están en los departamentos La Paz, Beni y Panto. Entonces, todas las administraciones que están en estos departamentos pueden ser, ¿no? Sujetos a control posterior por la Gerencia Regional La Paz. Además de eso, ¿no? Estas gerencias regionales, ¿no? Tienen también competencia por donde se ha realizado el despacho. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un importador que vive en La Paz y ha realizado su despacho en Oruro puede ser fiscalizado por la unidad de fiscalización de Oruro, ¿no? Esto es por donde ha realizado el despacho. Pero también, si bien ha realizado el despacho en Oruro, la gerencia de La Paz también tiene, porque el importador tiene su domicilio fiscal en La Paz, también puede revisar ese despacho, la gerencia regional La Paz, ¿no? ¿Por qué? Porque este operador, ¿no? Tiene su domicilio dentro de las competencias o dentro de la jurisdicción que le corresponde a la gerencia regional La Paz. Eso es lo que nos quiere decir esta parte del procedimiento. Por otra parte, el procedimiento nos dice que la Gerencia Nacional de Fiscalización, ¿no? Que tiene un departamento que se llama el Departamento de Fiscalización Operadores, ¿no? Puede iniciar el proceso de control posterior de despachos realizados en cualquier administración de aduana del país o operadores que tengan su domicilio fiscal registrado en cualquier departamento. Entonces, el Departamento de Fiscalización Operadores, ¿no? Tiene una jurisdicción a nivel nacional. Su competencia es que puede realizar PACs, ¿no? O se corresponde controles diferidos, ¿no? En el departamento que vea conveniente. Entonces, esas son las competencias de las gerencias regionales y de la Gerencia Nacional de Fiscalización. ¿Cómo se inicia el proceso de control posterior, ¿no?
En realidad, una vez como, a ver, vamos al aspecto de lo que es la Gerencia Nacional de Fiscalización, ¿no? O lo que son las unidades de fiscalización. La Gerencia Nacional de Fiscalización, les decía, está formada por, bueno, tiene dos departamentos, que son el Departamento de Fiscalización de Operadores y el otro departamento de Inteligencia Aduanera. Creo que ahora ya le han cambiado el nombre, pero hace el mismo trabajo, ¿no? El Departamento de Inteligencia Aduanera elabora en base a los riesgos, en el análisis de riesgos, determina a quiénes se va a fiscalizar. Entonces, se remite esos análisis, esa información, ya sea al Departamento de Fiscalización de Operadores o a las unidades de fiscalización. ¿Para qué? Para que ya sea el gerente de fiscalización emita las órdenes de fiscalización o las órdenes de control diferido, o los gerentes regionales hagan lo mismo, emitan las órdenes de fiscalización o emitan las órdenes de control diferido. Entonces, el control posterior se inicia a partir de la emisión y notificación de la orden de fiscalización aduanera posterior o control diferido. Este más o menos es un esquema de cómo se ejecutan estos controles posteriores, ¿no? En primer orden podemos ver, en primer lugar, vemos que se emite la orden, ya sea por las gerencias regionales o por la GNF, ¿no? Se emite y notifica la orden de control posterior, ya sea PAP o CEDES. Posteriormente, se procede a procesar esta información y se emiten actas, ya sea actas de requerimientos de información, actas de comunicación de observaciones, de solicitud de aclaraciones. Esto lo voy a ampliar cuando vayamos paso a paso, pero en realidad eso es lo que se hace, ¿no? Se emiten las actas, pide documentación, se las revisan, ¿no? Todas se revisa, se evalúa esta información y documentación, se hace una enmienda a la declaración, ¿no? Y si corresponden, se hacen más actas de diligencia, actas de infracción, ¿no? Y posteriormente se emite un informe técnico con todos las observaciones que hayamos, todas las situaciones que hayamos podido ver o observar durante nuestra revisión. Entonces se lo determina y se lo traslada a un informe técnico donde se establece si existen hallazgos, ¿no? Cuáles son las disposiciones legales que apoyan estos hallazgos, ¿no? Qué ilícito se presumiría que se ha cometido, y se hace el cálculo de la deuda tributaria y las sanciones. No, una vez que se ha hecho la información, que se ha procesado esta información, el procedimiento dice que la Aduana Nacional debe efectuar la enmienda de la declaración, ya sea en el sistema CIDUNEA o en el sistema SUB, ¿no? Todas las observaciones que se han encontrado, que se tiene, entonces se las, no sé si llamar corrección, ¿no? Se las transfiere nuevamente a los sistemas donde existían, donde están las declaraciones. Entonces se la enmienda la declaración con los nuevos. En el caso, por ejemplo, si se han encontrado nuevos valores, se enmienda con el sistema el que emite, ¿no?, la nueva deuda, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de un control posterior? ¿No? En un control posterior podemos establecer, ¿no?, que no existan observaciones o podemos determinar ilícitos. Los ilícitos pueden ser contravenciones o delitos, ¿no? Entonces, esta vendría siendo la forma de cómo, por ejemplo, ¿qué resultados tenemos? Cuando tenemos una observaciones en contravenciones aduaneras, contravenciones estamos hablando, sin observaciones
o adeudo tributario pagado, ¿no? Tenemos que emitir una resolución determinativa que especifica inexistencia de deuda. Entonces dice desde cero, ¿no? Cuando establecemos que existe, ¿no?, omisión de pago con tributos omitidos y o contravenciones aduaneras pagadas parcialmente o no pagadas, ¿no?, emitimos un documento que se llama vista de cargo, ¿no? Que esta vista de cargo es un documento, digamos, inicial, una pretensión de lo que es pretende la autoridad aduanera cobrar, y por eso da un plazo para descargos, ¿no? El operador puede presentar sus descargos en 30 días. El documento que realmente puede el operador impugnar va a ser la resolución determinativa, ¿no? También podemos ver otros resultados, que la deuda tributaria ha sido pagada, pero no se ha pagado la sanción por omisión de pago. En ese caso, dice el procedimiento que primero debería emitirse un auto de inicio de sumario contravencional, ¿no? Y también debería emitirse una resolución determinativa con inexistencia de deuda. Esto porque solamente, como se ha pagado la deuda, solamente quedaría el tema de la sanción por omisión de pago. El plazo para los descargos sería 20 días y el documento que seguiría impugnado, si el operador no está de acuerdo, sería la resolución sancionatoria. Tenemos también otra contravención, que es el contrabando contravencional. Cuando los tributos omitidos, ¿no?, han sido menores o iguales a 200.000, ¿no? En este caso se emite un acta de intervención, el plazo para descargo son 3 días, el documento que se impugna es la resolución sancionatoria, ¿no? En este otro caso ya no hablamos de contravenciones, hablamos de delitos aduaneros. ¿Cuáles son los delitos aduaneros? El contrabando, cuando el tributo omitido es mayor a 200.000 UFBs. ¿Qué se hace? Se emite un acta de intervención y se tiene un plazo para sus descargos de 3 días. El documento que se impugna es la resolución sancionatoria. Tenemos lo que es el otro delito, la defraudación aduanera, cuando los tributos omitidos por un solo son mayores a 50.000 UFBs, ¿no? ¿Y qué pueden ser estos tributos omitidos pagados parcialmente o no pagados? ¿Mm? De acuerdo a este documento, de acuerdo al procedimiento, ¿no?, lo que debería emitirse en ese caso es la vista de cargo, ¿no?, y después, posteriormente, el acta de intervención, ¿no? Entonces, el plazo para descargar la vista de cargo son 30 días y el acta de intervención son 3 días. En este caso, se debería emitir la resolución determinativa y la resolución sancionatoria. Lo que les estoy mostrando en este caso son resultados, son documentos que se emiten que pueden ser impugnables. Lo vamos a ver paso a paso cuando les explique cada una de estas circunstancias. Esto es lo que en realidad, lo que les estoy mostrando es lo que dice el procedimiento sancionatorio de determinación, ¿no? Entonces, acá podemos hablar, sí, de cómo han determinado los plazos, por ejemplo, para el control diferido con mercancía, ¿no? Para el control diferido con mercancía se emite una orden de fiscalización, ¿no?, y se cuenta el plazo para terminar este control diferido con mercancía. Tiene 20 días hábiles, ¿no?, que se cuenta a partir de la presentación de la documentación que ha sido solicitada por la aduana, en este caso, la autoridad tributaria, ¿no? Y se cuenta hasta dónde, hasta desde ese momento, desde el momento en que han presentado la documentación hasta el momento en que se emite una vista de cargo, un acta de intervención o una resolución determinativa que no tenga deuda, ¿no? En este caso es importante que se vea que cuando nos vamos a proceso en el tema de un control diferido con mercancía,
es que la mercancía es una prenda preferente para la aduana. Entonces, si se ha encontrado algún tipo de observación, esta mercancía sigue en depósito, ¿no? Entonces, en este tema de lo que es el control diferido con mercancía, ¿no? Tiene, para que pueda salir esta mercancía, ¿no? Para que exista autorización de salida de la mercancía, tendría que existir estas circunstancias. Uno, o no hay observaciones, ¿no? O dos, que se presenten garantías a primer requerimiento, ¿no? Cuando no está de acuerdo con las observaciones por 100% de la deuda tributaria en UFBs, con vigencia de un año, ¿no? Entonces, presentar garantías a primer requerimiento, ¿no? Por el 100% de la deuda tributaria en UFBs, con vigencia de un año. O tres, acepta las observaciones y solicita pagar en un plan de facilidades de pago. Entonces, en estos tres casos, ¿no? Es que puede salir la mercancía, se puede autorizar que salga la mercancía, ¿no? Si no se dan ninguno de los tres casos, entonces la mercancía va a seguir en depósitos hasta que se resuelva el caso, ¿no? De impugnación, los descargos que se van a presentar, ¿no? Etcétera, etcétera, en el tiempo. El plazo para el control de pedidos y mercancía, aquí no mercancía, entonces es a partir de tiene 40 días, ¿no? Que puede ser ampliable a 60 días con autorización del gerente, ¿no? O la autoridad que es la competente, ¿no? Y además que si se notifica esa orden por otra gerencia regional, se tiene 10 días más. Estamos hablando de 40, 60, casi 100 días, ¿no? Que se pueda hacer un control de pedido, ¿no? Por que es el control de pedidos y mercancías. El documento final de fiscalización, en este caso, al cumplirse los 100 días, debería, ¿no? Si corresponde, debería emitirse una visa de cargo, una acta de intervención o una resolución determinativa sin existencia de deuda, ¿no? Los plazos para la fiscalización aduanera posterior. Bueno, en este caso, como habíamos dicho anteriormente, la fiscalización aduanera posterior, ¿no? Está dirigida a revisar, ¿no? Uno o más declaraciones. Puede ser por un periodo, puede ser por 2 periodos, bueno, dependiendo, ¿no? Tiene plazo para desarrollarse o para procesarse de un año, ¿no? Computables a partir de su notificación, ¿no? Y se puede emplear por 6 meses, pero esta ampliación debe ser autorizada por la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Y en este tema de las FAP, ¿no? Emitimos un documento final de fiscalización que también puede ser una vista de cargo, una nota de intervención, o una resolución determinativa. Puede ser, y en todos los casos, una vista de cargo y una acta de intervención o una acta de intervención, porque se puede dar que en un mismo proceso se pueda establecer, ¿no? Dos ilícitos diferentes que puedan ser tipificados. ¿No? Las vistas de cargo hemos dicho que tienen un plazo de descargo de 30 días, ¿no? Entonces, ¿cómo es más o menos diremos, el esquema de cómo se maneja este tema, ¿no? Inicialmente, la vista de cargo, una notificación, ¿no? Se le otorga al operador 30 días para que presente descargo. ¿Sí? El operador, después de los de 30 días, presenta sus descargos, entonces el fiscalizador a cargo, ya sea por control diferido, por FAP, ¿no? Realiza una evaluación de descargos
y lo hace mediante un informe. Esa evaluación de descargo y ese informe los remite a la unidad legal, ¿no? La unidad legal, ¿no? También en 30 días, porque el plazo en realidad para que emitan la resolución definitiva desde la notificación de la vista hasta, perdón, desde la presentación de descargos del operador hasta la emisión de la ARD, deben ser 60 días. Entonces, una parte se hace la evaluación de descargos, hace el fiscalizador la evaluación de descargos y el informe en 30 días, y se la pasa a la unidad legal para que la unidad legal pueda hacer el proceso de notificación o de respaldo legal y emitir en 30 días la resolución determinativa de existencia o inexistencia de adeudos tributarios. ¿Cómo se procesan las actas de intervención? Las actas de intervención, de acuerdo a lo que dice el procedimiento de determinación, procedimiento sancionatorio de determinación, una vez que se ha emitido una vez que se ha emitido, que se ha terminado el procesamiento, se emite un informe y se emite el acta de intervención. Esta acta de intervención la firma el fiscalizador y las emite a la unidad legal. La emite a la unidad legal para que la misma, ¿no?, proceda a la notificación. Una vez que esta acta de intervención ha sido notificada, ¿no?, el operador tiene 3 días para presentar los descargos, ¿no? Presentan los descargos y se evalúan los descargos. La evaluación de descargos puede ser, en esa evaluación, que existan, que los descargos sean suficientes, puede haber que la sanción esté pagada. Si es así, se emite la resolución final de sumario contravencional. Perdón, la resolución final sancionatoria. Pero si no, los descargos no han sido suficientes o no se ha pagado la sanción, quiere decir que persisten las observaciones por contrabando, entonces se emite la resolución sancionatoria. Esto, desde la evaluación, desde la presentación de los descargos hasta la emisión de estas resoluciones, deben ir en 10, se debe realizar aproximadamente en 10 días. ¿Bien? Entonces, básicamente, este es el marco en el cual se mueve la aduana nacional, ¿no?, a partir del procedimiento sancionatorio de determinación para realizar un control posterior. El tema, como les decía, paso a paso, cómo se van, qué es una vista de cargo, qué es una acta de intervención, cómo es una orden, ¿no?, lo vamos a ir viendo a partir de mañana, ¿no? Si alguno de ustedes tuviese en este sentido, por esta situación, alguna observación, algo no le queda muy claro, unas preguntas que quisieran hacerme, estoy presto para atenderlos. Licenciado, ¿a qué se refería con garantía de requerimiento? Por favor, ¿nos podría explicar? Cuando hablamos de garantías, garantía de primer requerimiento, ¿no? Así es. ¿No? Lo que pasa es que cuando nos hacen un control diferido, cuando el operador está con un control diferido, ¿no?, con mercancías, resulta que en el proceso de control se ha establecido que la mercancía tiene observaciones y que esas observaciones han sido, de acuerdo a una determinación que se hace, se determina que existen tributos omitidos. Entonces, al existir tributos omitidos, ¿no?, también existe una sanción que el operador debe cancelar, debe pagar o debe en su momento depositar, ¿no?, para poder sacar su mercancía, ¿no? Caso contrario, no lo va a poder hacer. Entonces, el operador dice, no estoy de acuerdo, yo el precio, el valor que
pagado por mi mercancía, si yo lo he declarado, mi declaración está bien. Entonces no estoy de acuerdo con la posición de la aduana, ¿no? Pero necesito mi mercancía. Entonces, en ese sentido, como necesita la mercancía, lo que él puede hacer es tramitar una boleta de garantía a primer requerimiento, ¿no? Esta boleta de garantía, ¿no?, lo tiene que hacer por un monto, por el monto que le está diciendo la autoridad tributaria que supuestamente debe, que ha determinado. Entonces, con esa boleta de cuando presenta el operador esa boleta de garantía, porque dice, no, señores, yo no estoy de acuerdo, yo voy a ir a otras instancias a demostrar que ese es mi valor. Entonces presenta su boleta y con esa boleta ya la autoridad tributaria tiene que darle la autorización de salida de la mercancía. Porque de lo contrario, si no presenta las boletas, ¿no?, y tiene observaciones y él no está de acuerdo, mientras exista esa pugna, mientras se emita la visa de cargo o la de intervención y se vaya a impugnar, la mercancía va a estar en recinto aduanero, va a estar en depósito aduanero, ¿no? ¿Está bien? Sí, Lisa, muchas gracias. Bueno, licenciado, hay una pregunta en el chat que es hecha por Daisy Jocelyn Quiroz, que dice, una vez notificado con la orden de fiscalización, posterior a ello, los resultados preliminares se notificarán en la vista de cargo o existe otro documento preliminar que notifique al operador, como por ejemplo el acta de diligencia. También pregunta si esta acta es obligatoria y pregunta si se encuentra establecido el procedimiento de dicha acta. El procedimiento en realidad nos dice que podemos emitir actas, no nos dice, no nos obliga a emitirlas, ¿no? Entonces, podríamos, no puedes la aduana comunicar algún tipo de observación, ¿no?, mediante un acta de diligencia, ¿no? Solo puede hacerlo de esa forma, pero, ¿no?, en temas de determinación de deuda, ¿no?, de decir cuánto en realidad debe el operador y a pagar, ¿no?, tendría que hacerlo en una vista de cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque la vista de cargo está sujeta a ciertas circunstancias, ¿no? Hay una circunstancia, por ejemplo, que dice que una vez que a usted le notifican la vista de cargo, ¿no?, tiene 10 días para pagarla sin sanción, ¿no? Entonces, empieza a correr plazo a partir de la notificación de la vista de cargo. Entonces, sí, cuando se ha determinado una observación, debería emitirse una vista de cargo para que los plazos, evidentemente, de cierta forma, se vayan corriendo, ¿no? En este sentido, las actas de diligencia no son obligatorias. Sí se puede comunicar algunas observaciones con las actas de diligencia, pero el medio, digamos, el medio ideal, idóneo para comunicar la determinación de la deuda es mediante las vistas de cargo. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Bueno, recalcarles a los participantes que pueden hacer las preguntas que quieran mediante chat o también pueden prender sus micrófonos acerca de cualquier duda que tengan. Ok, bueno, espero realmente que, bueno, esta parte es un poco más teórica y más, diremos, esquemática, pero ya mañana vamos a ir un poco, inclusive hasta poder establecer algún tema de discusión en lo que es la elaboración de cada uno de esos documentos que sirven para realizar el control posterior.
Entonces mañana los espero a las 18:30, por favor. Seamos todos puntuales y les agradezco por su atención. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por la clase de hoy. A todos los participantes, recordarles que del día de mañana a las 6:30, igual van a estar activadas la sala de Zoom. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado.